Buenas tardes o buenas noches. Esto es Fundamentos de Estadística, sesión 28. En la clase anterior estuvimos viendo la medida de tendencia central para datos agrupados. En esta clase de hoy vamos a ver la práctica 3.1, medidas de tendencia central para datos agrupados y datos no agrupados. Y la tasa promedio de crecimiento y la media ponderada. Vamos a presentar pantalla la práctica 3.1. Esta práctica ya yo la habilité para que usted la corrija. Aquí hay gente que tiene una duda tremenda con eso. La práctica en línea no es una práctica que usted debe resolver. La que usted debe resolver está en materiales de estudio, que es esta misma que yo le envié por Telegram. Esta es la práctica que usted tiene que resolver, esta que está aquí. La práctica en línea es para corregirle simplemente. Cuando usted tiene su práctica hecha, usted dice, déjame entrar a corregirla, a ver cuántos puntos saqué. Y usted entra y la corrige. ¿Qué es lo que corrige? Usted nada más pone número ahí. Ahí hay gente escribiendo fórmula, que rango, que menos, que más. Ahí nada más se ponen los números finales. ¿Cuánto es la moda? Ah, mira, la moda me dio 10. Pongo un 10. Más nada. Entonces, yo no sé qué lío que tienen con eso. Pero no se preocupen que yo cojo mucho pique, pero al final yo tengo mucha paciencia. O sea que yo no me voy a alterar por nada. Aquí tenemos lo que es la medida de tendencia central para datos no agrupados. ¿Qué hay en el examen primer parcial, el que no lo ha recibido? Hay un conjunto de datos para que usted haga una tabla de distribución de frecuencias. No está en esta práctica, está en una práctica anterior que hicimos. Nosotros hicimos una tabla de distribución de frecuencias. Me imagino que la tiene en su cuaderno hecha. Y esa tabla de distribución se hace con la regla de Sturges. El primer tema del examen es hacer una tabla de distribución de frecuencia completa con la regla de Sturges. La regla de Sturges tiene 3 pasos: rango, número de clase, intervalo de clase. El rango es el valor máximo menos el mínimo. Eso lo saben ustedes ya. Se hace la tabla de frecuencia, se elaboran las clases, se hace la frecuencia absoluta, se hace la frecuencia relativa y se hacen las 4 frecuencias acumuladas. El examen le hace 6 preguntas. La frecuencia relativa en la tercera clase, ¿cuánto dio? Ah, mira, dio tanto. La frecuencia tal en tal clase, ¿cuánto dio? Ah, mira, dio tanto. Pero yo le tengo un regalito por ahí. La cámara tiene problemas. Entonces, vamos a seguir explicando. La primera medida es la media aritmética. ¿Cómo se calcula la media aritmética? Escriba por ahí media aritmética para datos no agrupados. No agrupados. ¿Cuándo los datos son no agrupados? Cuando están sueltos como estos. ¿Cuántos datos tenemos aquí? Tenemos 15 datos. 15. ¿Qué usted hace con esos 15 datos? Lo suma, los 15, y después lo divide entre 15. Eso es lo que se llama media aritmética. Si yo sumo todos esos números de esta práctica, son 15 números, la suma me da 161. Y lo divido entre 15 datos que son, entonces tengo la media que da 10.73. 73, pero si usted quiere le pone 10.73 y está bien correcto. Yo no entiendo cómo es que en la bendita práctica, la autocorrección de la práctica o la práctica en línea, ustedes vienen y sacan tan mal la nota. ¿Por qué? En la práctica 3.1 que está habilitada, le pregunta, le da esos números, esos mismos números ahí, y le pregunta,
Calcula la media aritmética para datos no agrupados. ¿Cuánto dio la media aritmética? 10.73. Usted va a la práctica en línea, cuando esté corrigiendo, le pone 10,73 y ya el resultado está correcto. Entonces hay gente que escribe unos disparates ahí. Yo no sé qué es lo que yo voy a hacer con ustedes. Lo último que yo pienso hacer es mandarle los exámenes y la práctica digital, física en PDF para que usted lo haga en su cuaderno y lo desarrolle. La moda para datos no agrupados es simplemente el valor que más se repite. La moda, el valor que más se repite. ¿Cuál es el numerito que más se repite ahí en esos 15 números? El 10. El 10 es el valor que más se repite. Seguimos por acá. La mediana. La mediana, debo ordenar los datos, si no están ordenados, del menor al mayor. El más pequeñito que hay aquí es un 5. Le siguen 2 6. Le sigue un 8. Le siguen 2 9. Le siguen 3 10. Un 11. Un 12. Un 14. Un 15. Un 16 y un 20. Esos datos se ordenan. Se ordenan. En el examen, si mal no recuerdo, les tengo los datos ordenados para que no tenga que ordenarlo. Están ordenados. Usted simplemente calcula la posición. ¿Cómo se calcula la posición de la mediana? Usted dice, son 15 numeritos más 1, eso es igual a 16. Y los 16 lo divido entre 2, me da 8. La posición da 8. Yo busco qué numerito está en el número 8. Me encuentro que en el número 8 hay un 10. Esa es la mediana, 10. Entonces, ese tema está en el parcial. Otra cosa, usted tiene cuaderno en mano, esto es virtual. Usted hace su examen guiándose de su cuaderno, de su práctica que ha hecho. Entonces yo no entiendo por qué que ustedes... ¿Y si fuera presencial? Aquí hay otra medida que ya la hemos estudiado que se llama media armónica. La media armónica es saber cuántos numeritos son, que es n. En este caso tenemos 5 numeritos. Ponemos un 5 arriba. Pasamos raya. Abajo ponemos 1 dividido entre el primer número, que es el 22, más 1 entre 23, más 1 entre 27, más 1 entre 25, más 1 entre 20. En la calculadora, usted lo hace como dice acá. ¿Cómo usted lo hace? Escribe el 5 porque son 5 numeritos. Entre es el signo de división. El signo de división que tiene su calculadora. Entre. Abre 2 paréntesis y empieza a dividir los números. 1 entre 22, cierro el paréntesis, más, entre paréntesis, 1 entre 23, lo cierro, más, entre paréntesis, 1 entre 27, cierro, más, entre paréntesis, 1 entre 25, cierro, más, entre paréntesis, 1 entre 20, cierro con 2 paréntesis, es igual, y tiene que darle ese resultado. 23.1513. Ese es el resultado. Si no le da ese resultado, entonces, usted lo que tiene es que practicar con su calculadora y si no entiende, me escribe. A ver qué yo puedo hacer por usted. El siguiente ejercicio del examen se llama media armónica, media geométrica, perdón. Media geométrica. A mí me dieron esta tablita, pero esa tablita no es una tabla de frecuencia. Es una tabla normal. Esos son datos no agrupados. Esos son datos no agrupados. Simplemente me dicen que promedie ese porcentaje que está ahí. Yo tengo que promediar 9%, 4%, 2%, 6% y 1%. ¿Y qué yo hago para promediar eso? Tengo la fórmula aquí.
Media geométrica es igual raíz enésima de multiplicar todos los valores. ¿Cuántos valores son? Son 5 valores que voy a multiplicar. 5 valores. N le pongo 5 porque son 5 valores. Le doy a Shift y donde usted eleva la potencia para que se ponga ese radical. El que no le da Shift, hay una tecla en su calculadora que se llama alterna. Una A, una L y una T. Alterna. Si no le funciona con Shift y elevar a potencia, le da alterna y elevar a la potencia. Ahí se abre un radical. En ese radical abre un paréntesis y multiplica todos esos números que le dieron, el 9 por el 4, por el 2, por el 6, por el 1. Cierra el paréntesis, le da igual y tiene que darle ese numerito que está ahí. 3.3658. Esa es la media geométrica de ese ejercicio. Seguimos con la media armónica. No, aquí viene la parte más importante del examen. El examen yo le voy a dar 2 columnas. Las 2 primeras columnas le voy a dar para que usted calcule la media, la mediana y la moda para datos agrupados. Yo le voy a dar 2 columnas. ¿Qué usted va a hacer con esas 2 columnas? Usted le va a calcular el punto medio, le va a calcular FA menos y le va a calcular FI por XI. Esas 3 columnas, usted esa tabla que encuentra en su examen, la va a copiar en su cuaderno y le va a agregar 3 columnas más. Esas 3 columnas que están ahí. Si quiere vaya haciendo su tabla. Esas 2 columnas más 3 columnas más. La primera columna se llama punto medio. ¿Cómo se busca el punto medio? Yo sumo los 2 numeritos que están ahí, el 16 más el 21, y el resultado lo divido entre 2. Me da 18.5. Ese número ni se redondea ni se aproxima. Ese número hay que ponerlo tal y como es. La segunda, 22 menos 27. Digo, 22 más 27 se suman, se dividen entre 2, da 24.5. Y así siguen los demás valores. FA menos es acumular de arriba hacia abajo. El primer valor es el 4, lo paso igual. Al 4 le sumo 9, me da 13. Al 13 le sumo 21, me da 34. Al 34 le sumo 22, me da 56. Y continúo acumulando hasta que llego al 100. La última columna se llama FI por XI. Se multiplica la frecuencia absoluta, que es la segunda columna, por el punto medio, que es la tercera columna. Entonces, ¿qué usted va a multiplicar en FI por XI? 4 por 18.5 me da 74. 9 por 24.5 me da 220.5. 21 por 30.5 me da 640.5. Sigo multiplicando y al final lo sumo todo. La suma me da 3.950. Entonces, después que tengo esa tabla hecha entera, ya yo puedo buscar lo que me piden aquí. Primero me piden la media aritmética. La media aritmética es esa sumatoria que usted hizo ahí, 3.950, lo divido entre la cantidad de datos. Y la cantidad de datos es 100. Divido esos 3.950 entre 100 y ya eso se llama media aritmética. 39.5 da. O 39.50 lo mismo. ¿Qué usted le va a poner cuando usted esté haciendo la práctica 3.1? Cuando la esté corrigiendo, usted le pone 39,50. Y el sistema se la pone buena. Si usted empieza a inventar, estarle poniendo cosas, o no le pone el punto, o quién sabe, muchísima locura que hacen.
Entonces se la pone mala. Seguimos aquí con la moda. La moda y la mediana son un poquito más complicadas. Usted tiene que escribir en su cuaderno que para encontrar la moda para datos agrupados, usted la busca donde dice FI, frecuencia absoluta, en la segunda columna. Ahí es que se busca la moda. En esa columna que voy a poner de amarillo, que es aquí que debo ponerlo, y ponerlo aquí, ahí en esa columna es que se busca la moda. La moda se busca en cantidad de estudiantes o en FI. Ahí se busca la moda. ¿Cómo yo busco la moda? Yo busco cuál valor es el mayor valor en FI. En este caso es el 22. El 22 es el mayor valor de FI, de la frecuencia. El mayor es 22. Esa frecuencia del 22 yo la sombreo, le paso una raya o la encierro en un círculo. Si en su cuaderno que está trabajando, puede hacerle así y encerrarla entera así en un círculo. La encierra en un círculo entera ahí. Esa línea es la que tiene que sombrear. Esa línea la sombrea entera. Ahí es que está la moda. Si usted quiere, le pone una M y le pone una O, que significa moda. Ahí está la moda. Entonces, en esa línea, yo voy a buscar límite inferior. El límite inferior es el primer valor de la clase. Es una clase, cada una de esas es una clase. El primer valor de la clase, el 34, que es la que está sombreada, es el límite inferior. Mire el 34 aquí debajo, en la fórmula. Después me dice D1, la fórmula, D1. Para yo buscar D1, necesito el 22 que encontré como la mayor frecuencia, restarle la de arriba. Si al 22 usted le resta la de arriba, que un 21, ¿cuánto le da? 1. 1. Entonces ese 1 en la fórmula se pone arriba y se pone abajo. Y se pone más. Ahora aquí va de 2. Delta 2, de 2. Ahí va de 2. ¿Qué hago con de 2? De 2 es al 22 restarle el de abajo ahora. De 2 es al 22 restarle el de abajo. Si a 22 le restamos 16, ¿cuánto da? 6. Ese 6 lo pongo en la fórmula ahí abajo. 6. Y eso se multiplica por IC, que se llama intervalo de clase. Y el intervalo de clase, para yo saber cuánto es, a ese 34 que tengo del límite inferior, le resto el número de arriba, que es un 28. A 34 le resto el de arriba, que es 28. Y encuentro el intervalo de clase IC. Entonces eso me da 6. Después que yo tengo eso resuelto, ya yo puedo calcular la moda para datos agrupados. Para calcular la moda, ese 34 que era el límite inferior, yo lo paso igual. Ese 34 más, lo paso igual aquí, 34 más. Y resuelvo esta parte que está aquí. Usted, si quiere, multiplica 1 por 6, da 6, y el resultado lo divide entre 7. Si quiere, dice 1 por 6 y el resultado entre 7. O si quiere, dice 1 entre 7 que hay abajo y el resultado por 6. Como quiera que lo haga, da lo mismo. 34, ese resultado a mí me dio 0.85. 34 más 0.85 me da 34.85. Eso es lo que me da. Eso le llaman moda para datos agrupados. La próxima se llama mediana. Mediana
para datos agrupados. En la mediana, usted tiene que escribir en su cuaderno que la mediana no se busca donde está FI, aquí donde se buscaba la moda. En FI se busca la moda, pero la mediana se busca aquí donde dice FA. La mediana se busca en FA. Aquí donde dice FA menos, ahí es que se busca la mediana. ¿Cómo yo busco la mediana? Esos 100 que usted ve que es el total de FI, 100, eso le llaman tamaño de muestra N. Eso es N, tamaño de muestra. Esos 100 yo lo divido entre 2 y me da 50. Ese 50 es la posición. 100 entre 2 da 50 y ese 50 es la posición. Yo voy aquí a FA menos y yo busco qué número va después del 50. Empiezo con el primer número. ¿El 4 va después del 50? No. No. ¿El 13 va después del 50? No. ¿El 34 va después del 50? No. ¿El 56 va después del 50? Sí. Entonces, el 56 es la línea donde está la mediana. Esa línea hay que sombrearla entera y si usted quiere le pone una M y una E que diga mediana. Ahí está la mediana, donde está el 56. ¿Qué yo hago para la mediana? El primer valor que necesito se llama límite inferior. El límite inferior es el primer número de la clase, 34. Donde dice el límite inferior, la fórmula, pongo el 34. Aquí va N entre 2. Aquí va la posición, la fórmula la tienen en el cuaderno. Ahí va N dividido entre 2, N entre 2. Si usted divide N entre 2, entonces N son 100, mírelo ahí, N son 100 y entre 2 da 50. Entonces, donde la fórmula dice N entre 2, yo lo sustituyo por un 50, porque vale 50 N entre 2. Aquí dice FA menos anterior, la fórmula. FA menos anterior. ¿Qué significa FA menos anterior? Usted se va aquí a la tabla y anterior al 56, ¿qué usted tiene ahí? Antes que el 56, ¿qué hay? 34. Entonces, ese es FA menos, que dice el título de la columna, anterior. Anterior al 56 hay un 34. Ese 34 es ese que está ahí, 34. Se divide entre FI. FI que está sombreado, mire FI acá, el sombreado es un 22. 22 es FI sombreado. Entonces divido entre 22 y multiplico por el intervalo que dijimos ahorita que la clase van de 6 en 6. Si usted quiere saber si es verdad, te agarra su manita, empieza aquí 34, 35, 36, 37, 38 y 39. Va de 6 en 6. Entonces el intervalo de clase es 6. Ya lo tiene. El 34, que es el límite inferior, lo pasa igual, 34 más. Y resuelve esta parte que está en azul. Esa parte dice que a 50 le reste 34. ¿Cuánto le da? 50 menos 34, ¿cuánto le da? 26. No. 16. 16. 16. Ese 16 que da esa resta, da 16. Si usted quiere, lo divide entre 22 y luego lo multiplica por 6, o lo multiplica por 6 y luego lo divide entre 22, como usted quiera. Le da 4.36. Y si el 34, que era el límite, yo le sumo 4.36, que me dio todo esto, el resultado es 38.36. 38.36. Ese es el resultado de la mediana para datos agrupados. Entonces, no voy a permitir pregunta ahora,
porque estoy haciendo el video para avanzar. Usted lo ve cuantas veces usted quiere ahorita. Aquí tenemos la media armónica agrupada, no está en el examen. Media armónica agrupada no está en el examen. Aquí yo busco punto medio. El punto medio entre 0 y 2 es el 1. Entre 2 y 4 va el 3, el punto medio. Entre 4 y 6 va el 5. Ahí están los puntos medios. Y ahora divido cada FI entre cada punto medio. Divido 1 entre 1, me da 1. 2 entre 3, 4 entre 5, 3 entre 7, 1 entre 9. Sumo todo, me da 3.0062. Y ahora para encontrar la media armónica simplemente divido los 11 que vale n vale 11, lo divido entre la sumatoria que hice, 3.062, y ya me da el resultado. Ahí finalicé. 11 entre 3.0662 me da la media. Eso es para la práctica porque en el examen no puse ese ejercicio. Ok. Tenemos aquí la media geométrica. La media geométrica es sacar los promedios, los puntos medios aquí. El punto medio de 2 y 14 es el 13. Punto medio de 14 y 16 es el 15. Si no lo sabe sacar, sume los dos numeritos y divídalo entre 2, que da igual. Tengo los puntos medios acá. Buscamos el logaritmo del punto medio. La calculadora tiene una tecla que se llama LOG, que es logaritmo, LOG, logaritmo. Usted le da LOG y le da el 13, le va a dar 1.1139. Le da el logaritmo de 15, le va a dar 1.1760. Cuando busque todos los logaritmos, ahora hace la otra columna que es multiplicar FI por logaritmo de XI. O sea, la segunda columna por la cuarta columna. Multiplico el 2 por el 1.1139, me da 2.2278. Multiplico el 3 por 1.1760, me da 3.5280. Multiplico el 5 por 1.2304, me da 6.1520. Luego que lo hago todo, lo sumo y divido esa sumatoria entre 15 datos que hay y me da el logaritmo de G. Divido la sumatoria entre 15, me da 1.2229. Eso es logaritmo de G. Ahora usted va a su calculadora para buscar la media geométrica, escribe shift logaritmo, que es la función inversa del logaritmo. Shift logaritmo o alterna logaritmo, como diga su calculadora, le escribe 1.2229 y le da el resultado final, 16.70. Eso usted lo practica y usted verá que le va a dar. Este ejercicio no está en el examen, es solo en la práctica, no está en el examen, tampoco. Aquí tenemos la media ponderada. En el examen está la media ponderada, pero con asignatura, como hicimos. Multiplicamos número de crédito por las asignaturas. Aquí tenemos que hay que promediar unos kilómetros. Se multiplica 2 por 5, 10, 3 por 3, 9, 5 por 4, 20, 4 por 2, 8 y 1 por 6, 6. Se suma todo, da 53 y ese 53 se divide entre, dice aquí que por el número de viaje, lo dice claro, lo puse en amarillo, por el número de viaje. Entonces el número de viaje son 20, entonces divido los 53 entre los 20 y me da el resultado que es 2.65 kilómetros por viaje. Resuelto. Entonces, esa es la media ponderada de la práctica. Usted nada más le pone 2.65 o 2,65 y ya se la pone buena. Vamos aquí a la media geométrica, que es el último ejercicio de ustedes ya del examen. Este está en el examen, la media geométrica. La tasa de crecimiento promedio, perdón. Entonces se llama tasa de crecimiento promedio. ¿Qué usted hace en la tasa de crecimiento promedio? Usted hace un radical grande, ese radical lo divide, mire qué fácil. Aquí empieza a poner los valores, lo voy a poner verde, no sé si se ve. La diferencia de años del 2015 al 2019, ¿cuántos años pasaron? 4 años.
te pone un 4, pasaron 4 años. Arriba va el año reciente. El año reciente, el 2019, ese es más reciente que el 15. El 2019 es 680.281. Te pone ahí arriba 680 y pone 281. Abajo va el año viejo, que es 425, 425, 534. Ok. Aquí, fuera de la fórmula de radical, fuera de eso, va un menos 1. Y ese número en porcentaje se multiplica por 100. Ahí está lo que tiene que hacer. Esa es la fórmula. Aquí va la diferencia de año. 4 años pasaron. Aquí va el número mayor que el año reciente. Y aquí va el número menor que el año viejo. Y aquí va menos 1. En la calculadora, usted pone un 4. Pone un 4 primero. Le da shift y donde eleva la potencia. Shift donde eleva la potencia. O alterna y donde eleva la potencia. Abre un paréntesis. Abre un paréntesis, tiene que abrir un paréntesis aquí, divide 680.281 entre 425.534. Cierra el paréntesis y le da igual. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? 4 shift elevado a la potencia, 680.000. Maestro, Dígame. a mí me da 0.1244 menos el 1 me da 1.1240. Exactamente, muy bien. A mí me da, hasta ahí, hasta el paréntesis, me da 1.1244. Cuando le resto el 1, menos 1, me da 0.1244. 0.1244. Lo multiplico por 100. Y da 12.4445. El resultado es 12.44%. Le puede poner 12.44%. Ese es el resultado. Entonces el tiempo se acabó. Vamos a entrar de nuevo para si tienen preguntas la hagan y pasar la lista. Eso da multiplicado por 100, 12.44%. Ese es el resultado final ahí. Exacto. Entonces simplemente saber utilizar su calculadora. Vamos a entrar de nuevo.